Hola nuevamente. Estamos aquí para exponerles un tema de mucha importancia económica y social a nivel global. Vamos a analizar con detalle el porqué de la importancia de Ucrania y Rusia en la producción de alimentos y por qué es tan vital a nivel mundial y el impacto que esto aporta en la reducción de la pobreza global. Pues bien, los efectos del conflicto de Rusia y Ucrania están demostrando, ya sea a través de la guerra y las sanciones impuestas a Rusia, la innegable articulación de ambas economías con el mundo. La subida de precios y los obstáculos de la oferta de alimentos son una connotación evidente del funcionamiento estructural de la globalización en este contexto. Ambos países, Rusia y Ucrania, son exportadores netos de productos agrícolas y ambos juegan un liderazgo en el suministro y roles en los mercados mundiales de alimentos y fertilizantes, donde los suministros exportables con frecuencia se concentran en un puñado de países. Esta concentración mundial ya está exponiendo a los mercados a la volatilidad de los precios y en consecuencia la afectación de millones de personas en el mundo. A través de esta ilustración gráfica se denota el tamaño económico relativamente pequeño que tienen ambos países en conflicto. Es decir, desde el punto de vista macroeconómico, Rusia se sitúa en el 8º puesto de la economía mundial y Ucrania en el 56º lugar. Sin embargo, en la producción de alimentos de origen agrícola, la importancia de ambos países es sumamente relevante frente a una contracción o reducción de sus producciones agrícolas, lo cual conduce a que el impacto de la alimentación mundial es significativa. Por ejemplo, en 2021, Rusia o Ucrania han clasificado entre los 3 primeros a nivel mundial de exportadores de trigo, el maíz, semilla y aceite de girasol, de colza, que es una oleaginosa de cuyas semillas se extrae aceite, mientras que Rusia también se sitúa como el primer exportador mundial de los fertilizantes de nitrógeno, el segundo de los principales proveedores de fertilizantes de potasio y el tercer mayor exportador de fertilizantes fosfóricos. Con base a un estudio realizado por la FAO recientemente, este organismo identifica cuáles son los riesgos que subyacen y que están prevaleciendo en el contexto alimentario mundial y que tienden a agravarse con el conflicto militar de Ucrania y Rusia. Iniciamos el detalle de estos riesgos con los riesgos comerciales. Por ejemplo, en Ucrania la escalada del conflicto plantea preocupaciones sobre si los cultivos se cosecharían y podrían ser exportados en su totalidad este año. La guerra ya llevaba a cierre de varios puertos y a la suspensión de operaciones de tributación de las oleaginosas. También se están sumando la introducción de los requisitos de concesiones de licencias de exportación para algunos productos. La trituración de oleaginosa se ha paralizado. Mucha incertidumbre también rodea a las exportaciones rusas por las dificultades de sus ventas o exportaciones como resultado de las sanciones económicas impuestas al país. Se estaría acumulando también la probable desarticulación de las relaciones económicas y comerciales que la Unión Europea puede hacer con este país. Sobre los riesgos de precios, las simulaciones de la FAO en la medición de los impactos potenciales dan cuenta de un repentino y fuerte reducción de granos en 2022, lo que indica que estos déficits solo pueden ser parcialmente compensados por una alternativa que provenga de la temporada de cosecha del 2022-23. Sin embargo, la capacidad de muchos países exportadores en aumentar la producción y los envíos puede ser limitadas por los altos costos de producción y los costos de los insumos. Por tanto, es preocupante que el suministro global eleve los precios de estos alimentos entre el 8% y el 22%, por encima de sus ya elevados niveles de referencia en los mercados. Las perspectivas más allá del 2022 y 2023 es de un considerable desequilibrio entre la oferta y la demanda de alimentos de origen agrícola, generando mayores precios y, lógicamente, afectación inmediata a la alimentación humana. Por otra parte, los riesgos logísticos agregan más inconvenientes. Por ejemplo, en Ucrania,
también existe la preocupación de que si se extiende el conflicto en el tiempo, esto podría hacer enormes daños a las infraestructuras de transporte interior y de los puertos marítimos, así como el almacenamiento y la infraestructura de procesamiento. Si esto es así, dada la capacidad limitada de otras alternativas, como el transporte por ferrocarril, puertos marítimos o instalaciones de procesamiento o trituración de semillas oleaginosas, coloca en una perspectiva complicada el suministro de cereales a nivel mundial. Además, el aumento de primas de seguro para los buques destinados para la transportación marítima en la región del Mar Negro podría empeorar a los ya elevados costos de transporte marítimo, agravando aún más los efectos en los costes finales de los alimentos. Respecto a la oferta de grano, la continuidad de la guerra haría que los riesgos de la producción podrían reducir la productividad en los próximos años. Aunque antes de la guerra, las perspectivas de producción para el 2022-23 en los cultivos de invierno fueron favorables en Ucrania y en Rusia. Ahora el conflicto en Ucrania está impidiendo que los agricultores asistan a sus campos y asciendan o atiendan sus cosechas y comercialicen sus cultivos, mientras que las interrupciones a los servicios públicos también están afectando negativamente a las actividades agrícolas en lo general. Indicaciones actuales son de como resultado del conflicto entre el 20 y el 30% de las áreas sembradas de invierno podrían reducirse en los cultivos de Ucrania este año y están siendo afectadas con bajo rendimiento de estos cultivos y con la probabilidad de que las producciones se reduzcan el 48.5%. El conflicto también está afectando la capacidad de Ucrania para el control y alimentación de animales, aves y otras carnes, de tal manera que podría significar el riesgo de proliferación de enfermedades de los animales, en particular de la peste porcina. En el caso de Rusia, aunque no hay una importante alteración de los cultivos, la incertidumbre que existe sobre el impacto de las sanciones internacionales impuestas en el país podrían tener en las exportaciones de alimentos una gran incertidumbre. Ahora bien, los riesgos humanitarios de hecho están demandando un mayor nivel de recursos humanitarios y de recursos financieros. Ya antes de la guerra, Ucrania tenía grandes necesidades humanitarias con el desplazamiento histórico de millones de personas provocado durante más de 8 años de conflicto en la parte oriental del país, Donbass y Crimea en 2014. A esta escalada de desplazados se suma este nuevo conflicto que está aumentando una cantidad significativa de personas que quieren de asistencia y necesitan de alimentación. Las necesidades humanitarias en los países vecinos han crecido también. También requieren aumentar sustancialmente sus recursos financieros y alimentos para cubrir las necesidades básicas de esta enorme población desplazada. Las simulaciones de la FAO sugieren que en tal escenario el conflicto militar de Ucrania y Rusia estaría también elevando el número de personas subnutridas en el mundo, las que podrían aumentar significativamente. De hecho, el desplazamiento de la población de Ucrania se estima en un 10% de su población, la que es de 41.5 millones de personas. El otro elemento importante son los riesgos de la energía y la transmisión de su efecto en la agricultura y a escala global. Rusia es un jugador clave en el mercado mundial de la energía y proveedor a los países desarrollados de Europa y países de Asia, que consumen energía para la industria y la agricultura. De igual forma, los países que conforman la Unión Europea cuentan con niveles de producción agrícola y de alimentos basados en gran parte en energía e insumos que provienen de Rusia. En efecto, la agricultura de estos países absorbe grandes cantidades de energía directamente a través del uso de combustible, de gas y electricidad, y de forma indirecta a través del uso de agroquímicos tales como fertilizantes, pesticidas y lubricantes. Por ejemplo, el conjunto de países que forman la Unión Europea son grandes productores agrícolas y sentirán el efecto del costo de la energía y su transición a los alimentos. Los altos precios de la energía también se están trasladando a materias primas agrícolas, especialmente el maíz, el azúcar y las semillas oleaginosas y aceites vegetales.
Es así que, debido al gran tamaño del mercado de la energía en el mundo y su incidencia al mercado de alimentos, podría empujar hacia el alza la cadena de precios de los alimentos a nivel global. Bien, de esta forma, los riesgos que hemos descrito antes constituyen una fuerte preocupación de las organizaciones mundiales como la FAO, el Banco Mundial y otros, en la producción sobre todo del comercio y la alimentación a nivel global, también en el área macroeconómica y social. Impacto no solo para las economías de los países del conflicto, sino también este efecto se traslada a través de complejos mecanismos de redes y cadenas de suministro a muchos países del mundo. Riesgos y efectos aún todavía difíciles de cuantificar y prever su dimensión. Si esta guerra se alarga en el tiempo, así quedará claro en esta etapa del conflicto los daños provocados, que son enormes. Si la guerra se extiende por más tiempo, esto lógicamente inducirá en mayores daños, en primer lugar a Ucrania, en reducir su capacidad productiva y de infraestructura, generando con ello un proceso de efectos en el crecimiento futuro de este país. Por ejemplo, aumentando su deuda pública y soberana, reduciendo sus finanzas, productividad y relaciones comerciales, y paralelamente el deterioro de su moneda o tipo de cambio, independientemente del apoyo de reconstrucción que reciba de los países amigos. De igual forma, las sanciones económicas impuestas a Rusia llevarán también a una significativa depreciación del rublo a través de la reducción significativa de las reservas financieras del Banco Central de Rusia. Un proceso que también conducirá con el tiempo a la depreciación del rublo, que podría afectar negativamente la inversión y el crecimiento de la productividad y las perspectivas del país, con impacto en los países socios. Por ejemplo, el debilitamiento de la actividad económica y la devaluación de la moneda de estos dos países se espera también que tenga efectos graves en los países en Asia Central, a través de la reducción de los flujos de remesas que provienen de estos dos países. También el actual conflicto ya comienza a tener efectos de contagio a nivel global. Las economías occidentales que se encuentran alineadas en dar apoyo a Ucrania estarían asumiendo un fuerte impacto en sus finanzas, sus sistemas sanitarios y de ayuda para la zona de guerra. Mientras el daño económico y humano de la guerra continúe, su impacto en la economía global crecerá y su medición es aún imprecisa. De lo que hay claridad en estos momentos es en el efecto negativo que sufrirán las poblaciones más vulnerables de estos dos países y poblaciones del mundo que se espera van a ser duramente golpeadas por la desaceleración del crecimiento económico mundial en 2023 y en el aumento de la inflación, en un momento en que el mundo está todavía tratando de recuperarse de la recesión provocada por la pandemia del COVID. Bien, hasta aquí hemos hecho un análisis bastante resumido de la situación que está provocando esta guerra en Ucrania y Rusia, y esperamos que les haya satisfecho la presente presentación, para lo cual esperamos sus comentarios. Muchas gracias.